Es Vidrio, te saludo con muchísimo gusto, súper bien acompañado por los directores Amir Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola, con este gran trabajo basado en una historia real, La Cuarta Compañía. Por un lado, la corrupción, el crimen que no tiene límites, el asunto del Escuadrón de la Muerte. Total, es la realidad misma en el trabajo de Amir Galván y Mitzi Vanessa Arreola. Así es, Te escuchamos. Fer, te saludo con gusto y bueno, pues saludamos también a Mir y a Mitzi. Y fíjate que llevando la línea del programa, lo que hemos estado hablando ahora es precisamente en dónde termina toda esta parte de lo que hemos dicho del asunto de la violencia en la calle y que termina precisamente dentro de los reclusorios. Y bueno, pues es la historia precisamente de una cruel historia que se vive al interior de los reclusorios, concretamente en el penal de Santa Marta. Y es un trabajo muy bien realizado por ambos, la verdad es que los felicito, es una muy buena película y que, bueno, basada en hechos reales, se fundamenta en un gran archivo de lo que pasó durante la época de El Negro Durazo. Y vale la pena que nos platiquen un poquito de cómo realizaron toda esta película, por eso están aquí. Y bueno, pues cuéntenos, porque la verdad fue un trabajo que duró, entiendo, muchos años, varios años, ¿no? Varios años, sí, empezamos a escribir en 2005, fíjate tú. Y la historia llegó con Amir, él estaba haciendo un trabajo previo, un documental, le platican la historia de La Cuarta Compañía, le sorprende demasiado, encuentra que hay un potencial de un largometraje, la guarda y después me la cuenta. A mí me parece sorprendente que esto fuera real, parecía el argumento propio de una película, y nos dimos a la tarea justo de hacer la investigación. Lo que nos terminamos dando cuenta es que a partir de este hecho real, a partir de este microcosmos que es la cárcel, la gente, el público en general, se puede enterar qué es lo que pasó y que sigue pasando en muchos sentidos en las prisiones de nuestro país, ¿no? Y que puede ser inocente, culpable, la cárcel va a ser un infierno igual para quien sea. La cárcel está más cerca de lo que quisiéramos imaginar. Y acá la contamos a partir de la experiencia de un joven que a los 20 años llega a la penitenciaría con una sentencia de robo de auto y termina involucrado en el crimen organizado. Él solamente quería ya jugar fútbol, irse por la derecha, portarse bien, y resulta que en la cárcel había un equipo que era extraordinario de fútbol americano, son los Perros de Santa Marta que realmente existieron en ese periodo y que todavía siguen jugando. El equipo penitenciario de fútbol americano de la penitenciaría se llama Los Perros de Santa Marta. Sin embargo, en este contexto del Negro Durazo, López Portillo, había como un lado oscuro del deporte, ¿no? Y el lado oscuro es justo este escuadrón que es la Cuarta Compañía, el Escuadrón de la Muerte, el famosísimo Escuadrón de la Muerte. Exacto, entonces fuimos a documentar la historia, fuimos a buscar si no era producto de la imaginación de algún interno, lo que nos estaban relatando, y resulta que no, o sea que en la prisión ocurrían estas cosas. Y aún más nos sorprendimos porque siguen ocurriendo, porque durante todo este periodo de la investigación y estando ya tan informados de cómo se manejaban las cosas en ese tiempo en las prisiones, pues nos sorprendía ver que de pronto brotes en un lado y otro, Y la película tiene un mostraban. plus, y el plus que tiene es que nosotros filmamos en una cárcel real, con presos reales. Eso te iba a decir, porque Sí. de una manera consiguen el permiso. Conseguimos un permiso a partir de 2 años de trabajo, donde nos incorporamos en las actividades culturales de la propia cárcel, y era parte de la propuesta original, como regresarle a la cárcel estas historias de toda esta juventud que se perdió desde los 70s y que se sigue perdiendo ahora. Para darte una estadística, la tercera parte de la gente que está en prisión son menores de 28 años. Entonces, un poco el enfoque en la película está pensado en los jóvenes que la cárcel les está mermando y que todo lo que está entrando a una cárcel eventualmente tiene que salir. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra propia realidad ahora y ocurre desde entonces, ¿no? Donde un sistema, pues, ¿a qué vas a aprender a la cárcel? ¿Qué está ocurriendo ahí en este mismo momento que está siendo pues tan perjudicial para la propia sociedad, ¿no? Fíjate, yo decía en el desayuno esta mañana con Margarita Zavala, le decía, creo que uno de los temas más importantes es la niñez en México. Tú imagínate que hay más de 400 niños viviendo en Santa Marta, Catitla, porque ahí los tienen y la ley indica que entonces si los tienes mayores beneficios, comes mejor, etcétera. Pero además los tienes ahí hasta que cumplen 3, 4 años.
Entonces, ¿tú te imaginas cómo crecen esos niños? O sea, no volteamos a ver a los niños por momentos. Esto que dices de menores de 28 años, la mayor parte de la criminalidad en este país, pero qué barbaridad el dato. Complementando un poco la estadística, estos tienen 28 años ahorita, pero empezaron a delinquir cuando tenían 10, cuando tenían 12 años. Y vienen todos de consejos tutelares. Esa es la estadística grande. Y ahora los crímenes simples, los del fuero común, se convirtieron en crímenes más graves, porque también la delincuencia organizada asumió esos delitos, el control de esos delitos, el robo de auto, el robo a casa habitación, el robo a transeúnte, todas estas cosas. Entonces es una descomposición de nuestro propio tejido social, y la cárcel, pues, ¿qué resulta ser? Ese eslabón tan pequeño, tan delgado de esa cadena de la seguridad pública. Sí. Imagínate, quien llegue a la presidencia de México, lo que no deseo es que diga, válgame, ay, tan grande era el Estado de México, tan grande era México, sino que son tantas partículas que conforman este gran universo que es México, que tú no puedes pasar desapercibidos ciertos temas, ¿no? Claro. Como estos. Por ejemplo, cuando se habla de solución, la cárcel, que los políticos corruptos, la cárcel, que el narco, la cárcel, o sea, cuando se habla de que la cárcel es una solución y la gente conoce el estado de las cárceles y va y se asoma como lo ofrece esta película, entonces uno dice, ¿de qué solución estamos hablando? Si no es la cárcel. Es que, pero yo sí, lo escucho sí debería de ser. Lo escucho reiteradamente. Pero no Pero es la las cárcel. condiciones, pero no es la cárcel. Las exacto, condiciones en las que se están presentando. Exactamente. Porque de alguna manera eso confronta la película. La parte de la readaptación social a través del deporte como fundamento, pero por el otro lado, lo que ocurre con estos privilegios y las consecuencias, el tener o querer pertenecer a este grupo de fútbol americano, y que el chico que entra ahí termina saliendo todavía en condiciones peores de cómo entra, o sea, mucho más maleado. ¿Dónde podemos ver la película, La Cuarta Compañía? La película se estrenó a partir de este fin de semana, el reciente que pasó. Sigue en cartelera, sigue muy bien posicionada. Ay, qué Estamos bueno. alrededor de 300 pantallas. Qué bueno, Mitzi. Queremos que la gente vaya, se asoma, conozca lo que son las prisiones, pero a través de una historia humana de un joven, entretenida, divertida, con un buen ritmo, con una propuesta de cine diferente, nueva. Entonces, bueno, ahora mismo la pueden encontrar en las principales cadenas de exhibición. La Cuarta Compañía. La Cuarta Tenemos una Compañía. plataforma Sí, propia que también innovamos, somos jóvenes, innovamos en la parte tecnológica Emprendedores. y en vendedores, y es el www.somosperros.com.mx. Pueden acceder a partir de comprar boletos. Dice comprar boletos, un clic, y aunque no quieran comprar boletos, despliega la propia página, las ciudades, los cines y los horarios que más les convenga. Regresen, por favor, a Mir, Mitzi, Emilio, pongámonos de acuerdo. Hay que hablar de esto de las cárceles. Esto que tú dijiste, de queremos que estos corruptos se vayan a las cárceles, pero ¿son esas las cárceles a las que queremos que vayan? ¿O nos sentimos más seguros que el Chapo esté en Estados Unidos? No vaya a ser que se vuelva a pelar acá, ¿no? Pues si sucedió hay eso, cosas imagínate que todo lo que pasan. puede Imagínate suceder. todo lo que puede suceder. O sea, construir un túnel, pues tú imagínate lo que puede suceder, ¿no? Construir un túnel desde tu celda. O sea, es Y en una prisión de es máxima risa. seguridad, En una, ¿no? en una prisión de máxima seguridad. Vénganse a platicar del tema, Y por lo que favor. pasa Claro también, que sí. porque digo, ellos estarán más involucrados en ese sentido, pero por ejemplo, cuando platicas con los presos, No, y bueno. por ejemplo hay presos, yo digo, alguna vez platiqué con uno y me decía, yo estoy aquí 20 años por un reloj que me robé. Me robé un reloj de pulsera que le arrebaté a una muchacha. O sea, sí, estoy aquí por eso. Pero 20 años y que al final de cuentas quienes realmente cometen ciertos ilícitos mayores ni siquiera pisan la cárcel. Así es Así el las tema. cosas, Así las pues. cosas. Regresamos. Gracias.